El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice haber visto señales positivas tras la reunión de este martes entre representantes de Moscú y Kiev en Estambul. Rusia se compromete a reducir su actividad en torno a Kiev, la capital, y de Chernihiv, mientras que la delegación ucraniana afirmó tener la voluntad para declararse como un estado neutral. Tenemos reporte desde Estambul. Occidente recibe los resultados de las negociaciones con cautela. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia abogan por no bajar la guardia. Veremos si cumplen, afirmó el presidente Joe Biden, mientras que el Pentágono advierte que cree que no hay una retirada de las tropas rusas, sino un reposicionamiento. En Israel, 5 personas murieron por un tiroteo en un suburbio ultraortodoxo de Tel Aviv, mientras que el atacante falleció por los disparos de las fuerzas de seguridad. Es el tercer ataque con pistola o arma blanca en la última semana en el país. Tenemos informe desde Jerusalén. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en France 24. Gracias por mantenerse en nuestra señal. Mi nombre es Juan Pupiales. Comenzamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice haber visto señales positivas tras el encuentro de cerca de 4 horas que delegaciones de Kiev y Moscú celebraron en Estambul, Turquía. Rusia se comprometió a reducir radicalmente su actividad alrededor de Kiev, la capital, y de Chernihiv, una ciudad al norte del país. Por su parte, la representación ucraniana afirmó tener la voluntad de declararse como un estado neutral, algo que frenaría sus aspiraciones para unirse a la OTAN, que es uno de los reclamos de Rusia. Escuchemos las palabras del presidente Zelensky. Sí, podemos decir que las señales que escuchamos de las conversaciones son positivas, pero estas señales no pueden silenciar las explosiones de los proyectiles rusos. Por supuesto, estamos viendo todos los riesgos. Por supuesto, no vemos motivos para confiar en las palabras que vienen de los representantes del país que sigue luchando para destruirnos. La de hoy fue una ronda de conversaciones en donde las dos partes alcanzaron el progreso más significativo, según el gobierno de Turquía, quien hace de anfitrión y mediador entre Rusia y Kiev, entre Rusia y Ucrania. Incluso se está hablando de un eventual encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Con los detalles de esta jornada de conversaciones está desde Estambul nuestro corresponsal Adrián Rocha, quien nos envió el siguiente reporte. Tras algo más de 4 horas reunidos en Estambul, las delegaciones ucraniana y rusa para los procesos de paz, después de haber empezado este proceso en Bielorrusia, pasarlo online y ahora empezaron en Estambul, han hablado de estas charlas como un proceso constructivo y positivo que puede seguir en el futuro y han establecido los puntos básicos para continuar con estas negociaciones. Lo ha hecho sobre todo el jefe de la delegación ucraniana, que ha explicado los 2 grandes puntos bases a partir de los cuales Ucrania quiere continuar con estas negociaciones. El primero de ellos es la neutralidad de Ucrania en lo que respecta a la OTAN. Ucrania se compromete a no pedir la entrada a esta unión transatlántica si recibe el compromiso de varios países extranjeros de proteger y defender a Ucrania en caso de una nueva ofensiva militar y una nueva ocupación en contra de su propio territorio. Estos países podrían ser varios, incluyendo los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Turquía. Además, también este jefe de delegación ucraniana ha establecido un periodo de 15 años futuros en los que Ucrania pediría estudiar con Rusia el futuro de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, y Ucrania se compromete durante estos 15 años no atacar ni no llevar a cabo ninguna operación militar en contra de este territorio. Además, por su parte, el jefe de la delegación rusa ha sido mucho más escueto en lo que respecta a lo que ha comentado sobre esta reunión. Ha dicho que ha sido muy constructiva, como ya venimos comentando, pero sobre todo ha dicho que para facilitar que estas negociaciones puedan continuar, Rusia se compromete a frenar y a parar, sobre todo frenando sus ofensivas en la capital ucraniana, Kiev, y la ciudad de Chernihiv. Turquía, quien está facilitando estas conversaciones, espera que puedan continuar en un futuro. Iban a hacerlo mañana, no van a hacerlo, pero sí que en las próximas semanas se espera que Ucrania y Rusia puedan reunirse otra vez y continuar con estas negociaciones que de momento parece que pueden ir a buen puerto. Las potencias occidentales reaccionaron con cautela a las conclusiones de hoy en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia abogan por que Moscú siga pagando el precio de su intervención militar.
Los líderes de estas naciones mantuvieron este martes una conversación telefónica. Aseguraron que no puede haber una distensión en su determinación contra el horror que vive el pueblo ucraniano. Por su parte, el Pentágono advirtió que cree que los recientes movimientos de las tropas rusas pueden no ser una retirada, sino un reposicionamiento. El presidente Joe Biden dijo que hay que esperar. No interpreto nada hasta ver cuáles son sus acciones. Veremos si siguen adelante con lo que están sugiriendo. Hay negociaciones que han comenzado hoy. Bueno, no comenzado, continuaron hoy. Una en Turquía y otras. Tuve una reunión con los jefes de Estado de nuestros 4 aliados en la OTAN, Francia, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. Parece haber un consenso de que vamos a ver qué tienen para ofrecer. Ya veremos qué hacen, pero mientras tanto vamos a seguir manteniendo fuertes sanciones. Continuaremos brindando al ejército ucraniano capacidad para defenderse. Vamos a seguir vigilando de cerca lo que está pasando. En medio de estos esfuerzos diplomáticos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. De acuerdo con el Elíseo, Moscú tiene una postura difícil de cara a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a la ciudad de Mariupol, que vive un fuerte asedio y en donde miles de civiles pueden haber muerto según Naciones Unidas. El gobierno francés expresó que no hay condiciones para una misión humanitaria en esta urbe. Además, el presidente Macron le hizo saber a Putin que se opone a pagar las importaciones de gas ruso en rublos como pretende Moscú. Continuamos hablando de Mariupol porque todavía no hay claridad sobre el alcance de los daños allí. Unas 100.000 personas siguen viviendo en la ciudad enormemente destruida y en medio del asedio de las fuerzas rusas. Nuestros colegas de France 2 realizaron este reporte desde el interior de la urbe devastada. La pulverizada Mariupol parece un pueblo fantasma. Pudimos entrar en una parte de la ciudad, donde fuimos escoltados por fuerzas rusas y separatistas. Ahora tienen el control aquí. Ninguna casa o edificio parece haberse librado del fuego cruzado. En las calles vacías, algunos residentes deambulan desorientados, como este hombre con la cara cubierta de hollín. ¿A dónde vas? Vuelvo a mi casa. Pero allí no queda ninguna casa. Todavía queda algo. Es del vecino. Parece que ya no oye los bombardeos en la distancia. La electricidad, la calefacción y el agua están cortadas desde hace casi un mes. Los que quedan, como Oksana, viven hacinados en el subsuelo. Ahora somos 50 personas. Los bombardeos dan mucho miedo. Las condiciones de vida son nefastas. Hay polvo por todas partes. Las mujeres y los niños duermen en estos colchones. Habían días en los que no teníamos nada que comer. Dábamos a los niños galletas o lo que tuviéramos. Ahora el frente se ha movido. Podemos salir, pero solo para cocinar. Un poco más lejos de donde se refugia Oksana, esto es lo que queda del teatro de Mariupol. Fue aquí, en el sótano, donde se refugiaron varios cientos de civiles. Estas imágenes fueron tomadas por un canal de televisión ruso. No muestran ningún cuerpo dentro de lo que queda del edificio, donde se teme que murieron 300 personas en un solo ataque ruso. Cerca de una de las salidas de la ciudad, los residentes huyen de la devastación. Los soldados separatistas registran a todos los que salen. Los hombres deben quitarse las camisas. Esto es para demostrar que no están luchando por Ucrania. Es para que los SS no huyan. Todos los de los batallones ultranacionalistas tienen tatuajes de las SS. Familias enteras se van, muchas de ellas con lo poco que aún tienen. Estoy muy cansado y mis juguetes no tienen batería. Las ventanas de nuestra casa explotaron. Y en casa de los abuelos y de mi amigo, el apartamento se quemó. Todo se quemó. La casa de esta mujer también se quemó. Nos cuenta que se lleva todo lo que le queda. En el plano económico, los diamantes rusos siguen escapando a las sanciones europeas. Los que saben de piedras preciosas los llaman los lágrimas de la tundra, que representan más de un tercio de la oferta mundial. Algunos piden un embargo europeo a este sector, sobre todo porque el gigante ruso del diamante al rosa es muy cercano al Kremlin. Más en el siguiente informe. Por estas calles, aparentemente banales, pasan cada año miles de millones de euros en piedras preciosas. Estamos en el barrio de los Diamantes de Amberes.
donde la gente intenta pasar desapercibida desde el inicio de la guerra en Ucrania. Alrededor del 95% de los diamantes en bruto que entran en la Unión Europea llegan aquí, a esta calle, y aproximadamente un tercio son de origen ruso. Importaciones que aún no están sujetas a las sanciones europeas. Este investigador trabaja para una ONG del proceso de Kimberley, que lucha contra los diamantes que financian la guerra y las violaciones de derechos humanos. Desde la invasión de Ucrania, se han alzado algunas voces para investigar la red de diamantes rusos. En el punto de mira, Al Rosa, un grupo minero que pertenece en más de un 30% al Kremlin. En las últimas semanas ha habido informes que han sacado a la luz vínculos más directos de Al Rosa, que es una empresa que contribuye directamente al aparato militar y nuclear ruso. Y estos son elementos que deben ser examinados con más detalle. De momento, la Unión Europea ha sancionado la exportación de diamantes tallados a Rusia. Esto no es suficiente para esta activista que pide más severidad, en particular para remediar los defectos del proceso de Kimberley. Hay límites a nivel del proceso de Kimberley, en particular en lo que respecta a su definición, que solo se refiere a los grupos rebeldes. En el caso de Rusia, no se trata de grupos rebeldes que financiarían el conflicto a través del comercio de diamantes, sino de fuerzas gubernamentales. Pero para este profesor de economía, antes cercano a la industria del diamante, las sanciones castigarían sobre todo al sector europeo, que ya se enfrenta a una fuerte competencia de otros países. Solo sería eficaz si estas sanciones fueran adoptadas por todos, pero sabemos que India, Dubái o incluso Israel no adoptan las mismas sanciones. El resultado solo sería que Europa perdería una importante industria. Por su parte, Estados Unidos ha impuesto sanciones a las importaciones de diamantes en bruto procedentes de Rusia, pero es difícil imaginar un boicot total, ya que una vez talladas es imposible conocer el origen de ciertas piedras. Como anticipábamos en titulares, 5 personas perdieron la vida en medio de un tiroteo en un suburbio ultraortodoxo de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. La policía mató al atacante, quien sería de origen árabe israelí. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz tiene los detalles de un nuevo episodio de violencia en el país. Tercer atentado terrorista en Israel en tan solo una semana. Tras los ataques con cuchillo y arma de fuego en Beersheba y Hadera, la periferia de Tel Aviv ha sido el escenario de un nuevo tiroteo con 5 víctimas mortales. En esta ocasión, un motorista armado de un fusil M16 fue quien disparó a transeúntes y vecinos de las ciudades de Bnei Brak y Ramat Gan. Dicho atacante, que también murió en la escena, fue identificado como un joven palestino de Cisjordania, algo que se distingue de los otros autores árabes israelíes simpatizantes del Estado Islámico. Con un total de 11 personas muertas en 7 días, los más sangrientos desde el año 2006, el primer ministro Naftali Bennett declaró que Israel se enfrenta a una ola mortal de terrorismo árabe contra la cual prometió luchar con mano de hierro. Un mensaje que está lejos de calmar las tensiones en vísperas de abril, mes que ya inquietaba por la coincidencia del Ramadán, la Semana Santa cristiana, y la Pascua judía. Muestra del temor a una nueva espiral de violencia son las reacciones a este atentado, por ejemplo, celebrado por Hamas y la Yihad Islámica, a la vez que repudiado por los ultraortodoxos de Bnei Brak, al grito de muerte a los árabes. En medio, en un gesto poco común, el presidente palestino Mahmoud Abbas condenó la matanza diciendo que conduce a un deterioro de la situación. Ante este escenario, la policía israelí ya ha decretado el nivel de alerta máximo, que se suma a recientes redadas en barrios árabes y ensayos de alarmas antiaéreas. Por su parte, Bennett liderará este miércoles un gabinete de seguridad en el que revisará el actual plan de contención. Y por segundo día consecutivo, cientos de personas salieron a las calles de Nueva Delhi para protestar contra las políticas económicas impuestas por el primer ministro Narendra Modi. Los manifestantes de unos 12 sindicatos corearon consignas antigubernamentales mientras exigían una cobertura universal de seguridad social, un aumento del salario mínimo, que se elimine una ley que permita a los empresarios fijar los sueldos y las horas de trabajo y además que se evite la privatización de algunos bancos públicos. El gobierno de Modi asegura que la privatización de estos bancos ayudaría a recaudar dinero para estimular la economía. Hasta aquí esta emisión informativa en France 24, pero quédense en nuestra pantalla y visiten también nuestra página web france24.com.